Y queridos amigos cibernautas, ya estamos en la sección de Primero la Palabra y le doy la más cordial de las bienvenidas, como cada viernes, al profesor Antonio Álvarez Mestra. Profesor, muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues contento, ya sabe mi amigo, me gusta participar en este espacio donde entro en contacto con gente muy valiosa de la teleaudiencia de este canal y de este programa en particular, Ánimo Laguna. Por supuesto, y siempre a nosotros es un gusto que nos esté acompañando. El día de hoy nos va a compartir un tema muy interesante, como cada viernes. Vamos a platicar acerca de gente inteligente. Sí, cuando pensamos en inteligencia pensamos en alguien que es muy bueno para jugar ajedrez o Go, un juego chino muy complejo. Alguien que es rápido y preciso en la resolución de problemas matemáticos, que hace cálculos mentales, alguien con una facilidad de palabra tanto de manera oral como escrita, en fin. Claro que eso tiene que ver con inteligencia, la facilidad para el estudio, la inclinación a tareas académicas, el ejercicio cultural, pues tiene que ver con inteligencia. Pero hay gente que sin tener estudios ya no universitarios, sin ni siquiera de enseñanza media, tiene una inteligencia muy superior a gente con 2 o 3 doctorados. O sea, la escolaridad es una cosa, la educación es otra y el desarrollo de facultades es otra. Mire, gracias a los militares que precisaban ver las facultades de la tropa, pues empezó la psicometría a determinar coeficientes intelectuales, ¿sí? En la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se fueron estandarizando pruebas para sacar el IQ, el coeficiente intelectual, el CI. Y, por ejemplo, el libro Guinness sacaba quiénes eran las personas con mayor coeficiente intelectual, hablando de hace décadas. Y la persona más inteligente viva en ese momento, hace 30 años, era Mary Bolsavá, y tenía 228 de coeficiente intelectual. El mismo Guinness luego se dio cuenta que el coeficiente intelectual per se, solito, por sí mismo, tiene una importancia muy relativa y francamente menor. Einstein, que en su última época trabajó en New Jersey para la Universidad de Princeton, para el Departamento de Ciencia y Física Avanzada en Princeton. Einstein tenía 162 de coeficiente intelectual y la mayoría de los expertos considera genios, intelectualmente hablando, porque no todos los genios son por un IQ, a los que tienen 140 o más de coeficiente intelectual. Recientemente en varios medios se ha publicado, por ejemplo, el promedio de coeficiente intelectual de distintas naciones. Y el coeficiente intelectual pues ha sufrido un declive en general por la vida muelle. ¿Qué significa esto? Por las comodidades, por las facilidades. Ahora ya nadie quiere multiplicar, ¿para qué? Si está la calculadora, una suma simple se complica, la gente no aprende idiomas, pues con el teléfono celular traducir de manera instantánea vocablos, párrafos, páginas enteras. Claro. Entonces, nos guiamos por el menor esfuerzo, y a menor esfuerzo pues también menor logro, menor desarrollo psíquico, menor desarrollo también somático. Y el esfuerzo, la aplicación constante, el ejercicio frecuente, la resolución de problemas, la adaptación creativa a las exigencias del medio es lo que afila la inteligencia. La persona más inteligente que ha existido desde que existe la psicometría, murió en 1944, hijo de padres ucranianos, se llamó William James Siddy.
William James es el nombre de un filósofo y de un maestro de psicología de Harvard muy importante, pero no me refiero a él. Él fue padrino del que acabo de mencionar. Ajá. Este se llama William James Seedy. El padre de este muchacho, de este niño y luego muchacho, Boris Seedy, admiraba mucho a William James y entró en contacto con este eminente catedrático de la universidad de mayor prestigio del planeta, Harvard. Y lo admiraba tanto que le pidió que apadrinara a su hijo. Uh-huh. Y William James, el autor de The Will to Believe, el autor de tantos libros memorables, extraordinarios a principios del siglo XX, accedió y fue padrino de quien sería llamado William James Seedy. Ajá. Un niño excepcional, mi amigo. Es asombroso que un niño aprenda a leer a los 4 años. Sí, claro. Pero él aprendió a leer griego y latín a los 4 años. Ay, caray. Es asombroso que un niño, por ejemplo, presente un examen de admisión a nivel de primaria y él pasó el examen de admisión de Harvard a los 7 años para la Facultad de Medicina. Ajá, sí. Los profesores reclamaron y decían que aunque tuviera el intelecto muy agudo, aunque tuviera, como dicen allá, sharpened mind, una mente pues, aguda, uh-huh. o afilada, no tenía las otras condiciones para estudiar medicina por su edad tan temprana. Y para no hacer el cuento largo, lo admitieron hasta que tenía 10 años en la Facultad de Medicina y terminó la carrera de medicina a los 15. Muy joven. Y estudió otras 3 carreras. Y le interesaban los idiomas y aprendía un idioma en un par de semanas, uh-huh. Pero a nivel de fluidez, ajá. A nivel de pericia, de competencia total. Le interesaba absolutamente todo. Lo mismo le interesaba la geografía, que la historia de la música, que la termodinámica, que la química, que la matemática avanzada. Murió en 1944. En 1909 la prensa dio a conocer su existencia y se hizo una celebridad mundial en 1909. Pero en la década de los 20, preguntándose qué había sido de aquel niño, él era un oscuro empleado de oficina que hacía las labores más simples y que de todos modos se sentía feliz porque tenía mucho tiempo libre. Ajá. Para lo que más le gustaba, pensar, razonar, resolver problemas. Él no le interesaba la productividad, él no le interesaba el prestigio, ni siquiera le interesaba la vida familiar. Uh-huh. Decía que el matrimonio sería un inconveniente para su estudio y que las mujeres, así, una generalización atrevida, indebida, incorrecta, todas las mujeres eran superficiales, frívolas y estaban peleadas con el trabajo intelectual. Eso decía William James Seedy. También contribuyó a que no tuviera mucho prestigio en Estados Unidos que él simpatizara con el socialismo. Claro. En un país capitalista. Y luego, en su juventud, él fue llamado a prestar servicio militar en defensa, por supuesto, de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, y él se negó, él se convirtió en lo que se llama un objetor de conciencia, y eso fue pues muy mal visto por sus connacionales estadounidenses. Hablaba pestes de celebridades académicas, uh-huh. De grandes profesores universitarios, de intelectuales de fuste, y pues eso le desarrolló muchas malquerencias, provocó que sus bonos fueran muy bajos, era oficialmente antipático. Uh-huh. ¿Qué aportó? Pues impresionaba, impactaba, todo el mundo decía que era la inteligencia más prodigiosa, pero prácticamente no aportó nada, lo que se llama nada.
atacó muchas disciplinas, atacó en el sentido de aplicarse, de cultivarlas, de esforzarse en ellas, pero el que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, claro. Poco aprieta. No hay inventos destacados que él haya inventado, no hay que él haya aportado, no hay descubrimientos hechos por él, no hay patentes. Él fue una llamarada que brilló intensamente, pero dio poca luz de manera duradera y consistente y dio poco calor. Se especula, porque lo máximo que se podía medir de coeficiente intelectual era 230, y él se decía que él tenía 250. Bastante. Insisto, Einstein tenía 162. Y hace rato mencioné a Mary Lipotzaba, que podríamos decir que incluso era una ama de casa, lo cual no tiene nada de malo, que le interesaba la lectura, que le interesaba el trabajo, el ejercicio mental, el cálculo, etc. Y tenía 228. Pero el 162 de Einstein le permitió aportar la teoría de la relatividad. Claro, sí. Ganó por la ley del efecto fotoeléctrico, que es algo de la mecánica cuántica, el premio Nobel de Física. Dio otra visión del universo. Entonces, Einstein revolucionó intelectualmente al mundo. Sus aportaciones son mayúsculas, por supuesto que sí. En otros rubros, por ejemplo, el novelista más grande de la lengua española y probablemente de cualquier idioma es Miguel de Cervantes. Ajá. Se ha calculado su inteligencia y tendría poco más de 100 puntos, lo cual es el promedio, de aquella época. Insisto, ha habido un declive. Con esa inteligencia ordinaria, normal, convencional, su obra es extraordinaria, no solo por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también por las novelas ejemplares, por obras de teatro como La Gran Sultana, como Los Entremeses, los famosos ya entremeses cervantinos. Con un IQ promedio, con un coeficiente intelectual, entre comillas, normal, él fue un genio. Es que, aunque muchos genios son inteligentes, y muchas personas inteligentes desarrollan genialidad, no son equivalentes, digamos, son conjuntos que tienen una gran intersección. Yo mencioné a Mary Lipotzaba, 228 de coeficiente intelectual, claro. A William James Seedy, probablemente más de 250 de coeficiente intelectual, y sin embargo no eran genios. Y Einstein sí lo era, como John Stuart Mill, o como Stephen Hawking, o como Carl Sagan, o como Isaac Newton. ¿Cuál es la diferencia? Kant escribió un libro que se llama Crítica del Juicio, así como tiene Crítica de la Razón Pura, Crítica de la Razón Práctica, Metafísica de las Costumbres. Tiene otro que se llama La Crítica del Juicio, donde se centra finalmente en la estética. Ajá. Pero dice, la genialidad requiere creatividad. Es el principal, no el único, pero sí el principal componente. Creatividad. No es lo mismo tampoco genialidad que creatividad. Insisto, es uno de los componentes. Kant decía, se requiere capacidad de concentración, trabajo constante, presencia de ánimo, no declinar, no cejar en las tareas por arduas que sean, requiere innovación, requiere imaginación creadora, pero el principal elemento es la creatividad. Y tiene que ver con la etimología, mi amigo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, así empieza el Génesis. Así es. Y Génesis significa origen, comienzo, principio, inicio.
Por ejemplo, Eugenia, la bien nacida. Eso es lo que significa ese nombre. Bueno, Génesis significa origen. Y entonces, el genio es alguien que aporta algo nuevo, que es creador y contribuye con algo benéfico. Ese es el genio. Uh-huh. Ahora, en nuestros tiempos, sabiendo que es importante lo estrictamente intelectual, el raciocinio, el pensamiento discursivo, la destreza matemática, la pericia lingüística, sabemos que la inteligencia excede y trasciende por mucho todo esto. La persona realmente inteligente es la que se adapta de manera creativa a la circunstancia que vive y la mejora. Ajá. En beneficio propio y en beneficio de los demás. Y al hacerlo, lo disfruta. Incluso el obstáculo es visto como un desafío y la crisis es vista como una oportunidad. Y así se va desarrollando la fuerza. Decía Nietzsche, lo que no me destruye, es más fuerte. Me fortalece. Claro. Efectivamente. Entonces las personas que se esfuerzan diario, que ponen su ser en las actividades, en las faenas de cada jornada, forzosamente tienen un intelecto agudo. Uh-huh. Entonces, para evitar el declive, que de todos modos siempre lo habrá, por la edad, por las décadas acumuladas, ya no solo los años, pero ralentizarlo, retardarlo, postergarlo lo más posible, siempre es necesario moverse, activarse, aplicarse. El trabajo en sí mismo es una terapia. Uh-huh. Y se le llama terapia laboral en sentido simple, pero ergoterapia es el término académico, ergoterapia. Decía Facundo Cabral que el mejor momento del sentimiento es el movimiento, claro. Que implica contacto, que implica interacción, que implica diálogo, que implica experiencia amatoria, que implica mil cosas. Y es en el movimiento donde nos desarrollamos. ¿Cómo se llama el conjunto, el único que se aproxima en trascendencia a los Beatles, también británicos? ¿Será el Rolling Stones? ¿Sí? ¿Y qué significa Rolling Stones? Pues las piedras rodantes. Las piedras rodantes. Ese nombre, que también es nombre de una revista, que no es solamente del conjunto de Mick Jagger y los demás. Ajá. En realidad aparecía la frase en el almanaque de Ricardo, creado por la compañía editorial de Benjamin Franklin. Uh-huh. Las piedras rodantes no crean moho. Ajá, claro. Entonces, efectivamente, la actividad, el trabajo, el ejercicio, la práctica, el despliegue de facultades, la aplicación, es lo que hace que nos fortalezcamos y que vayamos floreciendo. Entonces, sí, la inteligencia per se cuenta, y cuenta mucho, pero la genialidad es mucho más que la inteligencia. Y la vida plena es mucho más que la genialidad y que la inteligencia. Por supuesto, profesor. Hoy un tema muy interesante el que nos ha compartido el día de hoy, de muchísimo aprendizaje, por supuesto, y de grandes personas en el aspecto histórico, en donde, bueno, pues ahí sobresale Einstein por todo lo que nos acaba de mencionar, quizás sobre otras personas por ahí con un coeficiente intelectual pues un poco más alto, profesor. En este día le agradecemos muchísimo, siempre es un gusto tenerlo aquí y por supuesto lo esperamos el próximo viernes con otro tema muy interesante. Aquí estaré. Primero Dios, ánimo Laguna. Gracias, profesor.